Espero que anden bien. El día de hoy quería compartirles un poco de la palabra de Dios, de algo que Dios me estuvo hablando mucho, que es sobre la vida de Saúl. Porque bueno, estuve leyendo ahí un poquito y analizando un poco cómo vivió él y algunas decisiones que él fue tomando, ¿no? Y me hizo acordar también algunos otros personajes bíblicos que empezaron bien, pero que desgraciadamente terminaron mal, ¿no? Y ahí podemos ver cómo a veces en la vida cristiana nosotros podemos empezar bien y podemos seguir a Dios, pero podemos terminar totalmente apartados y alejados del Señor, como pasa, ¿no? Porque es una posibilidad y está bueno tenerlo en cuenta y no creernos la de que, soy hijo de Dios, voy todos los días a la iglesia, entonces me va a ir bien. Cuando eso no nos asegura nada, ¿no? Porque podemos ver como, por ejemplo, Demas, que estuvo con el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo, dice Pablo ahí que Demas lo abandonó. Eh, o, por ejemplo, Sansón, que fue elegido por Dios para ser un juez de Israel y terminó volviendo al Señor, pero de una forma muy triste. Y bueno, el día de hoy quería compartirte un poco sobre la vida de Saúl, ¿no? Saúl fue tomando decisiones que marcaron su vida. Vos y yo todos los días tomamos decisiones. Hay una frase que dice un amigo mío que se llama Fernando Soriano, que me encanta. Él dice, las pequeñas malas decisiones nos llevan a grandes fracasos. Y lo que pasa es que, es verdad, muchas veces vamos tomando pequeñas malas decisiones que nos pueden llevar a fracasos grandes, como puede estar llegando más gente. Eh, porque muchas veces cuando nosotros sufrimos consecuencias de las malas decisiones que tomamos, no son consecuencias capaz de una mala decisión que tomamos en un momento, sino son pequeñas decisiones que vamos tomando todos los días y que nos llevan a fracasar. Como le pasó en la vida de Saúl. Saúl fue tomando varias malas decisiones que lo llevaron a un gran fracaso. Yo por eso quería que en este día podamos hablar sobre terminar bien la carrera de la fe, ¿sí? Porque sé que muchos que se conectan acá hoy en día están teniendo una relación con Dios o se conectan porque quieren aprender más de Dios, pero, eh, pero lo que pasa muchas veces es que eh, lo que pasa muchas veces, perdón, me está distrayendo. Lo que pasa muchas veces es que tomamos malas decisiones, ¿no? Pequeñas malas decisiones que nos van alejando cada día más de Dios. Y qué bueno que podamos terminar bien la carrera de la fe, como dice ahí en Hebreos capítulo 12, ni bien arranca el capítulo 12, ahí el versículo 1 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por gozo puesto delante del que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿sí? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿sí? No sabemos cuándo vamos a pasar a la presencia del Señor, puede ser que sea pronto o puede ser que pase muchos años. Entonces, qué importante es asegurarnos de terminar bien la carrera de la fe. Primero vamos a ver cómo la Biblia nos habla de que Saúl fue elegido por Dios. Saúl fue una persona que fue seleccionada por Dios. Dios lo eligió para servir. O sea, es que vos y yo somos elegidos por Dios porque la misma Biblia dice que Dios nos predestinó desde antes de la creación. Pero eso no significa que vayamos a ser fieles a Dios toda nuestra vida. De hecho, la Biblia, como le decía antes, da muchos ejemplos de personas que fueron elegidas por Dios, pero sin embargo tomaron malas decisiones y se alejaron totalmente de Dios. Entonces te quería ir, fíjate, andá al libro de Primera de Samuel, y en el capítulo 10 de Primera de Samuel vemos cómo Dios, ¿no? El pueblo de Israel le pide a Dios de tener un rey. Como podemos ver, bueno, Dios no le aconseja al pueblo de Israel tener un rey, pero el pueblo de Israel lo pide, entonces Dios a través de Samuel le pide a Samuel que vaya a buscar un joven para que sea el futuro rey de Israel, que va a ser Saúl. ¿Sí? Dios selecciona a Saúl como el futuro rey de Israel. Y fíjate ahí que en el capítulo 10, el versículo 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales,
haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¿Sí? Ahí claramente lo subrayé, porque Dios está contigo. Claramente Saúl fue seleccionado por Dios. Fíjate que en el capítulo 3, el versículo 6, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, ¿no? Ahí está claro y específico con los versículos bíblicos, que Saúl fue seleccionado por Dios. ¿Sí? Dios lo seleccionó a él, y Dios no se equivoca cuando selecciona a alguien. Dios no se va a equivocar. Ahora, nosotros también tenemos la capacidad de elegir, tenemos libre albedrío. Vos y yo podemos tomar decisiones en nuestra vida, y Saúl tomó sus decisiones. Vos y yo vamos a tomar nuestras decisiones también. Y ahora quería que veamos un poco los errores en la vida de Saúl, porque para criticarlo no, para no cometerlo nosotros, porque muchas veces son errores que nosotros también cometemos en nuestra vida. Fíjate ahí en 1 Samuel capítulo 13, ¿sí? Ahí, bueno, Dios selecciona a Samuel para que vaya a una guerra, ¿sí? Entonces seleccionan a varios guerreros para combatir un enemigo que el pueblo de Israel tenía, pero siempre antes de atacar, se hacía un sacrificio a Dios, ¿sí? Un sacrificio para que Dios los ayudara en la batalla. ¿Qué era lo que tenía que pasar? Que bueno, Saúl tenía que estar con su ejército y tenía que esperar a que el profeta Samuel, ¿sí? Porque solo los profetas podían hacer los sacrificios, llegara con Saúl, hiciera el sacrificio. ¿Qué es lo que vamos a seguir leyendo ahí? Que básicamente Samuel estaba tardando, ¿sí? Se estaba haciendo ya el momento de la guerra, de ir a batallar, y Saúl se estaba poniendo muy nervioso. Y fíjate ahí, en el capítulo 13, versículo 5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel, ¿sí? Las personas, los soldados de Saúl, vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Sí? Están todos muy asustados. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Sí? Se le desertaba de decir que en muchos lados estaban escapando. Desertor es un soldado que escapa de la batalla. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto, y cuando acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y fíjense este versículo muy importante, dice el versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Sí? Fíjate ahí, el primer error que podemos ver en la vida de Saúl es la impaciencia. ¿Sí? Saúl acá nos demostró que fue una persona impaciente. Y sí, es entendible porque la situación, como lo leíamos, era complicada, pero Saúl no pudo tener paciencia. Supongamos que Samuel no iba a venir, bueno, por lo menos hubiera esperado ese plazo de los 7 días, ¿no? Pero él inclusive lo hizo antes de que llegara Samuel, porque no pudo esperar, no pudo tener paciencia, ¿sí? Y la impaciencia no es en sí un pecado, pero nos puede llevar a tomar malas decisiones en nuestra vida. Fíjate ahí que Samuel le dice, locamente has hecho, no guardaste los mandamientos de Jehová tu Dios. Entonces, el problema es que a veces, como decía, la impaciencia no es un pecado, pero ¿qué es lo que nos puede llevar a hacer la impaciencia? Y la palabra de Dios habla muy claramente que a veces tenemos que ser pacientes porque Dios no actúa en el momento que nosotros queremos que actúe. Dios no es lento ni es rápido, la voluntad de Dios no es lenta ni es rápida, es perfecta. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a querer todo ya. Yo quiero todo ya, 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 y esto lo digo por mi vida, porque a mí me cuesta mucho empezar una cosa y terminarla, ¿no? De hecho, hace poco me anoté en una carrera que dura 6 años, y para mí esto es todo un reto, porque soy alguien que soy muy impaciente y me cuesta empezar y terminar algo.
Y acá vemos cómo a Saúl le jugó una mala pasada, ¿no? Saúl tomó una mala decisión de no ser paciente, y Samuel ahí le dice, locamente has actuado, no guardaste los mandamientos. Y fíjate cómo Saúl veía que Samuel lo iba a retar y empieza como a poner excusas, ¿no? No, lo que pasa es que yo tenía miedo de que venga el ejército enemigo y la gente se me escapaba. Y muchas veces ponemos excusas por nuestra impaciencia, pero Dios siempre nos dice que esperemos, que tengamos paz. Y esperar es súper complicado porque nosotros queremos dominar la situación, pero a veces son cuestiones que pasan porque Dios quiere manifestarse en nuestra vida, si no, no tendría sentido. Y vamos a seguir, ahí vemos la primer pequeño error de Saúl, la impaciencia, pero vamos a seguir ahí en el capítulo 15, el versículo 12, ¿sí? Ahí a Saúl lo mandan a eliminar un pueblo, ¿sí? Saúl tenía que ir con su ejército, le dijeron, vos andá, matá a todos, ¿sí? ¿Por qué tenía que matar a todos? Porque si mataba a una parte del pueblo, la otra parte se iba a vengar, entonces son venganzas que no terminan nunca. Entonces Saúl tenía una tarea que era ir con todo el ejército, eliminar a todo el pueblo y no llevarse nada, ¿sí? Al rey y a todos. Ahora vamos a leer ahí en el capítulo 15, versículo 12, y dice, bueno, Saúl va a la guerra, pero no mató a todos. Inclusive perdonó la vida al rey y se llevó muchos animales. Pero a él le habían dicho que él tenía que matar a todos, los animales, todo, no tenía que dejar nada. Y fíjate el versículo 12 dice, madrugó luego Samuel, ¿sí? El profeta, para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un momento, y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú, Jehová, tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Si ahí ya vemos que Saúl está mintiendo, porque Saúl sabía lo que tenía que hacer y no lo había hecho. ¿Sí? Y dice, Samuel entonces dijo, pues qué válido que ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, Samuel ya le está diciendo, pará, pero entonces, ¿qué son todos esos animales que yo estoy escuchando ahí a lo lejos? Eh, y dice, y Saúl respondió, de Amelec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo hemos destruido. Acá ahí a Saúl se da cuenta, ¿no? Dice, acá nos mandamos una macana, pero ¿qué le dice Samuel? No, lo que pasa es que, y otra vez, vamos con las excusas, ¿viste? Ya vimos que cuando fue impaciente también metió excusas, y acá también empezó como a meter una excusa de no, lo que pasa es que lo vamos a usar para el holocausto de Jehová, ¿no? Entonces ahí como dijo, bueno, capaz la arreglo. O capaz sí, capaz lo pensó, capaz dijo, bueno, no, lo vamos a usar para el holocausto, pero él tenía una orden y la tenía que cumplir. Eh, y dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, otra vez, se sigue cubriendo, ¿no? Dice, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como que se ofrezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿sí? Ahí Samuel está diciendo, no, o sea, mejor es obedecer para Dios que los sacrificios. Sabes que muchas veces tenemos que hacer sacrificios porque no obedecemos a Dios. A mí mi mamá cuando me iba mal en la escuela me ponía un versículo, este versículo que dice, mejor es el obedecer que los sacrificios. ¿Por qué? Porque yo no estudiaba en el año, ¿no? Que era simplemente tenía que obedecer y estudiar un poco todos los días, y después tenía que hacer un súper sacrificio a fin de año
para rendir las materias, ¿no? Y así pasa con situaciones mucho peores, que a veces no somos responsables en el momento y no hacemos las pequeñas buenas decisiones que tenemos que tomar, y después tenemos que sufrir grandes sacrificios, porque tenemos que sacrificarnos y hacer muchísimas cosas para remediar el error que habíamos cometido. Y ahí Samuel fue muy claro, ¿no? O sea, Dios quiere que seamos obedientes, no quiere super sacrificios, que seamos super sacrificados, sino que seamos obedientes en lo poco que Él nos pide, ¿no? Tampoco es que tenemos que, o sea, no somos religiosos extremistas, que tenemos que hacer muchas cosas, como otras religiones. Esto es una relación, ¿sí? Es una relación que podemos tener con Dios, y no hace falta tener que hacer un gran sacrificio para complacer a Dios, sino que simplemente obedecer, no por una cuestión de solo complacer a Dios, sino porque es bueno para mi vida y para tu vida. Vamos a seguir. Primero tenemos la impaciencia, tenemos ahí la parcialidad, ¿no? Como ahí Saúl fue parcial, ¿no? Ahí le dijeron que tenía que matar a todos, pero él lo hizo a medias. Entonces ahí podemos ver el segundo error de Saúl, la parcialidad. Él hizo las cosas por la mitad. Muchas veces hacemos las cosas por la mitad. ¿Y sabes qué? Hacer las cosas por la mitad es pecado muchas veces, porque no obedecemos al 100%. Y vamos a seguir ahí en 1 Samuel, el capítulo 17, en el versículo 11, ¿sí? Vamos a ver un siguiente error que tuvo Saúl. Dice el capítulo 17, versículo 11, ahí bueno, Saúl va con el ejército porque se tienen que enfrentar esta vez con los filisteos, que era otro pueblo, y los filisteos tenían un guerrero muy conocido, que era muy grande, que se llamaba Goliat. Entonces, claro, ¿cuál era la costumbre? Y el rey tenía que ir a pelear, porque era el rey, tenía que ir al frente y combatir contra este guerrero. Y fíjate ahí el capítulo 11, capítulo 17, versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo el pueblo estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ¿no? Tenían miedo de Goliat, este filisteo. Ellos lo que hacían, en vez de tener que hacer que los dos ejércitos combatan, Israel elegía su mejor guerrero, y los filisteos elegían su mejor guerrero. En este caso tenía que ir Saúl, ¿no? Era una de las responsabilidades del rey. Ser rey tenía muchos privilegios, pero también muchas responsabilidades, y dice ahí que Saúl tuvo mucho miedo y no fue a combatir. Después fue otra persona que después la vamos a conocer, que se llama David, pero Saúl no fue, tenía mucho miedo. ¿Sabes que tener miedo no es pecado? Ahora, el problema es cuando este miedo nos lleva a no tener fe en Dios. A veces el miedo nos paraliza y no nos deja poder confiar en Dios. Ahí el problema que tuvo Saúl, más que el miedo, que no es un problema porque todos tenemos miedo, sino fue que ese miedo generó que Saúl no pudiera confiar en Dios, que tenga incredulidad, ¿no? Que tenga temor. Y ahí tenemos el tercer error. Pero último y cuarto error, que para mí es el peor error que cometió Saúl, que está ahí en el versículo 18. Bueno, te comentaba que después fue otra persona a combatir contra este gigante Goliat, que fue David. Entonces David mata a Goliat, se suben a la carroza, vuelven a Israel, y empiezan, siempre salían los niños, las mujeres, los ancianos, las personas que se quedaban en la ciudad a cantar y a felicitar a los guerreros, ¿no? Entonces, fíjate ahí, dice el capítulo 18, versículo 6, el capítulo 18, versículo 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y se desagró y dijo, eh, y dijo: a David dieron 10.000 y a mí miles, no le falta más, que el reino, ¿no? Ahí Saúl dice ¿cómo? Están cantando que yo maté a 1.000 y David 10.000, le falta el reino y ya está, ya lo tiene todo. Entonces fíjate cómo ahí vemos el último problema de Saúl, que para mí fue el peor problema que terminó de arruinar su vida, que fue el orgullo. Sí, ahí vemos que Saúl tenía orgullo porque a él le molestó, como dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que David, que encima era un joven, haya derrotado a Goliat, y ahora la gente lo quiera más que a mí? Entonces el problema que tuvo acá Saúl
fue que él pensó que el reino le pertenecía a él. Y muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que tal ministerio me pertenece a mí, cuando no entendemos que el ministerio es de Dios y nosotros somos meros, simplemente herramientas que Dios usa para su gloria. Entonces muchas veces tenemos que tener esto en claro. Vemos muchas veces discusiones en las iglesias, muchas veces problemas, ¿por qué? Porque esto lo hago yo y esto es mío y yo lo hago hace años, cuando la realidad es totalmente diferente. Nosotros, de hecho, por gracia de Dios que podemos servirle, y muchas veces cometemos el error de pensar que las cosas nos pertenecen a nosotros, que el ministerio nos pertenece a nosotros, y que el orgullo es uno de los peores pecados. De hecho, para muchos teólogos es el peor pecado porque es el pecado que hizo que Satanás caiga y que se rebelara ante Dios. ¿No? O sea, Satanás y los ángeles caídos, viendo la gloria de Dios, dice que ellos veían la gloria de Dios y que se rebelaron. Por eso, de hecho, para los que no sabían, Jesús cuando murió por cada uno de nosotros, fue solo por las personas, ¿no? No es por los demonios que capaz pueden creer en Dios y pueden ser salvos. Ya no tienen posibilidad de arrepentirse. ¿Por qué? Y porque ellos vieron la gloria de Dios, no tienen excusa. Y aún así, viendo la gloria de Dios, sabiendo que eran inferiores, se rebelaron y fueron orgullosos. Entonces el orgullo es un pecado que arruina la vida de los cristianos y que nos puede llevar alejarnos totalmente de Dios. Este fue el último error que cometió Saúl en su vida, que lo llevó a la perdición y que lo arruinó. Saúl terminó suicidándose, decapitado de una forma totalmente triste, y fue seleccionado por Dios. Dios lo había elegido, si Dios lo había elegido porque él era capaz de hacer esto, pero él tomó sus decisiones. Ahora, vos y yo vamos a seguir tomando decisiones a lo largo de nuestra vida que van a marcar qué vamos a hacer, si realmente vamos a seguir a Dios o no. Y seguir a Dios no es solo ir a una iglesia, no es solo leer la Biblia. Muchas veces le preguntamos a la gente, ¿cómo estás con Dios? Sí, vengo haciendo el devocional. No, no tiene nada que ver eso. Yo muchas veces en mi vida hice muchas veces el devocional y estaba totalmente lejos de Dios. La decisión de seguir a Dios es una decisión diaria, no es una decisión que tomo una vez en la vida. ¿Por qué? La otra vez leía en el devocional, Jesús decía, tomen su cruz cada día y síganme, cada día. O sea, él decía, tenemos que cada día recordar que tenemos que seguir a Dios. Por algo tenemos la cena del Señor cada día. ¿Por qué? Porque estamos aburridos los domingos y no sabemos qué hacer el domingo a la mañana. No, porque si no nos olvidamos. Entonces todos los días tenemos que tomar la decisión de poder seguir a Dios y tener cuidado con estos errores que Saúl cometió en su vida, la impaciencia, ¿sí? Que fue por falta de fe, la parcialidad que surgió por la desobediencia, él no obedeció, entonces fue parcial, hizo las cosas por la mitad, muchas veces dilatamos las cosas, las hacemos por la mitad, después tuvo temor, tuvo miedo, ¿sí? Esto lo llevó a no tomar su responsabilidad, y por último fue orgulloso, ¿sí? Él pensó que lo que él tenía le pertenecía a él. Entonces seamos muy cuidadosos con esto, tengamos mucho celo y mucho cuidado de pensar que los ministerios que hay en la iglesia, ¿no? Que las personas, muchas veces pensamos que, porque este viene a mi iglesia, entonces es mío, ¿no? Nada que ver. Entonces, seamos muy cuidadosos con eso. Por último, para la impaciencia, sí, vamos a ir a Santiago. Vamos a ir al libro de Santiago. Fíjate que para la impaciencia que tuvo Saúl, ahí el capítulo 1, versículo 6 de Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra, ¿sí? Pero pida con fe, no dudando nada, ¿sí? A veces la fe requiere tiempo, ¿sí? A veces tenemos que tener tiempo, tenemos que esperar y tenemos que confiar en el Señor, como muchos personajes bíblicos lo hicieron, que tuvieron que esperar muchísimo tiempo para poder ver la voluntad de Dios. Entonces, seamos pacientes y tranquilos, también accionemos, no nos quedemos solo orando y sin hacer nada, pero a veces no tener confianza en Dios nos lleva a tener impaciencia, y esa impaciencia a cometer errores en nuestra vida. Después, para la parcialidad, ¿sí? Por hacer las cosas a la mitad. Fíjate ahí, Santiago capítulo 4, versículo 4, dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tengamos mucho cuidado muchas veces cuando nos mezclamos con el mundo, ¿sí? Seamos cuidadosos porque a veces
nos confundimos y somos muy extremistas, ¿no? A mí me encanta el ejemplo de Jesucristo, fue un ejemplo de equilibrio. Jesús fue una persona equilibrada. Entonces, no por esto no me voy a juntar nunca más con ninguna persona que sea del mundo, pero tampoco entonces voy a hacer todo lo que hacen las personas del mundo. Tengamos un equilibrio para todos. O sea, está mal ser legalista, está mal el libertinaje, entonces seamos equilibrados. De esto se podría dar un mensaje, pero qué importante es esto, ¿no? Que no nos mezclemos y que podamos marcar la diferencia en las personas que no son hijas de Dios y que no conocen a Dios. Es una forma de poder predicar el Evangelio dando testimonio. Hay mucha gente que se va a convertir por el testimonio que vos des y hay mucha gente que no se va a convertir por el testimonio que vos des. Después ahí, por el miedo y el temor, fíjate ahí en Juan, no lo busquen si quieren, lo voy a leer rápido, Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 23, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tengamos tranquilidad, ¿sí? Ahí dice que Jesús venció al mundo, Dios venció al mundo. Entonces, podamos confiar en el Señor, ¿no? No tengas miedo, a veces se nos dan oportunidades de servir al Señor y no accionamos por miedo. No, el año que viene, o sea, si Dios te da la oportunidad de servir, hacelo. Porque hay, o sea, fíjate, Josué fue un rey, fue rey de muy niño y Dios le dio la oportunidad y él lo hizo de una forma increíble. También Samuel, de hecho, el profeta que leímos, ya de muy chiquito tomó muy buenas decisiones en su vida. Entonces, que la edad o que diversas situaciones que tengan no sean un limitante para poder ver un milagro de Dios en tu vida. Por último, ¿sí? Para el orgullo, que es la más importante, vamos a volver a Santiago, el capítulo 4, y esta vez en el versículo 6, que voy a leer, dice, pero Él da mayor gracia a los humildes. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Cuando habla de humildes, habla de humildes de espíritu. ¿Sí? No confundamos esto de, porque si es pobre, no, o sea, yo conocí mucha gente que es pobre y es muy orgullosa, y he conocido gente muy rica que es muy humilde. Entonces, Dios da gracia a los humildes, pero aborrece al soberbio. De hecho, alguien que es orgulloso, alguien que no puede recibir a Cristo en su vida, porque no puede entender que hay algo que él no puede hacer. ¿Sí? Después uno puede tener un carácter que es orgulloso y que lo puede ir cambiando, pero lo importante es que entendamos la importancia de no ser orgullosos. ¿Sí? A veces el orgullo puede arruinar nuestra vida y es uno de los peores pecados que hay en la Biblia. Así que vamos a orar para cerrar esto. Te invito a que lo puedas pensar después, puedas rever algunos versículos y que pueda ser de bendición a tu vida.